superficial a la superficie, pues podemos tener esta evidencia de volcanes de arena. Han existido por siempre. En Perú también, el Sismo de Pisco, el Sismo de Laguna 2019, fuimos hasta Alto Amazonas y vimos alguna evidencia de este tipo. Por ahí tenemos algunas fotografías. Ya. Entonces, ya esta parte de muestreo. ¿Puedo borrar? ¿No? Nosotros, al extraer una muestra, vamos a recurrir a ciertas técnicas. Y esas técnicas, por obvia definición, se denominan técnicas de muestreo. ¿Ok? Así que, en nuestro caso, vamos a tener, en general, se tienen dos tipos de muestras. Me parece que les había indicado por aquí, ¿no? Las alteradas y, por ende, la inalterada. ¿Ok? La muestra inalterada es aquella que hemos podido extraerla sin variar en gran porcentaje sus propiedades in situ. In situ se refieren en el lugar de origen. ¿Okay? La muestra alterada sí, la hemos disturbado. Otro término para muestra alterada es muestra disturbada. ¿Okay? Hemos modificado las características del material para poder extraer. Es decir, el proceso de extracción ha hecho que se alteren esas propiedades. ¿Ok? Como indica ahí, las muestras alteradas, muestra representativa del suelo, aún mantiene su contenido mineralógico, porque ya ese es otro nivel de alteración, contenido de humedad quizás, pero no conserva la estructura y demás condiciones que presenta el suelo. ¿Ok? La muestra alterada también es una muestra representativa, pero sí conserva las condiciones in situ del suelo. ¿Ok? Contenido de humedad y principalmente su estructura. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de muestras que nosotros obtenemos en campo, el gran porcentaje, son muestras alteradas. Este porcentaje es muchísimo más alto que las muestras inalteradas. ¿Por qué? Porque para que una muestra, para que podamos tener la capacidad de extraer muestras inalteradas, el suelo debe cumplir ciertas propiedades. Vean esta imagen, sí se observa, ¿no? Aquí tenemos a una persona prácticamente tallando un bloque, ¿cierto? Está tallando un bloque. ¿Qué permite que se pueda tallar este bloque? Una propiedad que se denomina cohesión. Esto lo van a aprender ustedes en el siguiente curso, ¿ok? Pero tiene que ver mucho con la ligazón entre las partículas, esa plasticidad que permite que las paredes, por ejemplo, puedan mantenerse verticales. Yo no puedo hacer esto en una arena, ¿cierto? No puedo hacer esto en una grava. En un limo va a depender de su contenido de plasticidad, ¿ok? Pero en la gran mayoría de casos no puedo hacer esto. Entonces, esta muestra inalterada depende mucho de las condiciones de cohesión del material. Y por tanto, la gran mayoría de muestras van a ser alteradas. ¿Okay? Ahora, yo necesito una muestra, ¿verdad? Llevarla al laboratorio. Y en el laboratorio, ¿qué hago? La ensayo, ¿verdad? Le hago múltiples ensayos. Pero yo extraigo una muestra alterada, por ejemplo. ¿Okay? La muestra alterada no ocurre mucho así. Yo necesito que esa muestra alterada, de una u otra forma, pueda reflejar las propiedades reales del material en campo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aunque no se observa muy bien, esa es una retroexcavadora, y aquí tenemos el material disturbado, ¿no? Aquí hay una muestra de gravas, de arenas y probablemente de líquidos. ¿Ok? Entonces, al momento de yo hacerle una muestra, laboratorio, debe decir, ¿no? Laboratorio. Al momento, o antes yo de pensar en hacer un ensayo en una muestra, yo necesito primero remoldearla. Remoldeo, ¿ok? Aquí es una remoldeo, ¿ok? Significa atribuirle o darle al suelo o a la muestra alterada las propiedades de
densidad y de contenido de humedad que hagan que se parezca lo más posible a la muestra en campo. ¿Ok? Yo necesito darle al laboratorio dos parámetros antes de ensayarlo. Necesito darle la densidad y el contenido de humedad. No hemos tocado todavía el tema de contenido de humedad, pero el contenido de humedad es el contenido de agua. ¿Cuánta agua tiene un suelo? ¿Ok? Densidad sí más o menos lo podemos imaginar, ¿no? ¿Cuánto peso en una unidad de volumen? ¿Ok? Densidad, ¿por qué? Porque esto me indica la compacidad o la consistencia del material, ¿no? Si tiene una densidad baja, son materiales más sueltos. Si es una densidad más alta, probablemente materiales más densos, ¿ok? Y el contenido de humedad es cuánta agua tiene. Yo necesito darle al laboratorio, cuando ustedes trabajen en este campo, extraigan una muestra, el laboratorio les va a preguntar, ingeniero, ingeniera, ¿qué densidad y qué contenido de humedad le doy al material? Allí ustedes pueden ir por dos caminos. El primero, haberlo medido en campo, o el segundo, darle en función de la experiencia suya o de quienes trabajan con ustedes. ¿Ok? En función de lo que han visto en campo también. ¿Ok? Hay ensayos de campo que permiten obtener la densidad y el contenido humedad. Y eso lo vamos a ver en la unidad 3. ¿Ok? Pero la idea es la siguiente. Para que una muestra alterada pueda ensayarse y el resultado sea representativo de lo que ustedes encontraron en campo, tienen que pasar por el proceso de remoldeo. ¿Qué es el proceso de remoldeo? Darle unas características de densidad y de contenido de agua a la muestra alterada para que se parezca lo más posible a lo que ustedes encontraron en campo. ¿Ok? Ese es el proceso de remoldeo. ¿Sí? Densidad y contenido de agua y densidad. ¿Cómo es la densidad? Simplemente lo van a compactar el material en función de la densidad que ustedes tienen. ¿Ok? Si ustedes dicen que, por ejemplo, necesitamos 1.8 toneladas por metro cúbico, entonces yo tengo una muestra de determinado tamaño, la peso y tengo este volumen, ¿verdad? Entonces yo sé cuántos kilos, no toneladas porque toneladas estamos, pero aquí tenemos pues, es lo mismo que 1.8 gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Sé cuántos gramos por centímetro cúbico necesito. Si yo conozco este volumen, sé cuánto peso entra acá para que lleguemos a 1.8 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? ¿Me captaron? A ver, yo digo que la densidad es esta, ¿verdad? Esta es la densidad de campo. Entonces, gramos por centímetro cúbico. Y yo tengo un recipiente, ¿ok? Y ese recipiente tiene un volumen. Si yo tengo el volumen, tengo el peso. Y yo puedo saber cuánto peso necesita entrar acá para llegar a esta densidad. Así yo remoldeo. Entonces, si necesito un poco peso, compacto. Si necesito más peso, recompacto más. ¿Cierto? Y el contenido de humedad, ustedes van a aprender que es peso del agua entre peso de los sólidos. Si tengo cuánto pesan los sólidos, ya sé cuánto agua tengo que incrementarle al suelo para que llegue a ese contenido. ¿Ok? Poco a poco lo vamos a ver, pero es importante ya que a estas alturas tengamos algunas ideas de remoldeo. ¿Ok? Ya, seguimos para ir avanzando. Hay muchas técnicas de muestreo. Esta es, por ejemplo, una muestra tipo bloque. ¿Cómo vamos? Una muestra tipo bloque. ¿Ok? Solo y solo si las paredes me permiten llegar a esa verticalidad. Entonces, una muestra tipo bloque como la que tenemos acá, esta de aquí, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Se limpia la superficie, se identifica la muestra y se empieza a excavar alrededor de dicha muestra, ¿no? Luego se continúa con la excavación y luego se perfilan los lados, ¿ok? Una vez que se perfilan los lados, se corta la parte inferior. Aquí no sé si ustedes